Acompáñame a 2 de Reyes capítulo 2. ¿Alguien se acuerda que hablamos la semana pasada? ¿Alguien me lo puede recordar? De los pasos que de ir a Gilgal, ¿no? A la roca. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más se acuerda de lo que hablamos la semana pasada? ¿No? Pues pide al Espíritu Santo que te lo recuerde. ¿Qué te parece? ¿Sí? Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos, Señor, que envíes tu Santo Espíritu a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos de ti, de tu sabiduría y de tu revelación, Señor, para conocer las cosas maravillosas que tienes para nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, declaramos, Señor, que la atmósfera, Señor, de este lugar es una atmósfera de revelación, es una atmósfera de sabiduría, Señor. Padre, y te pido la gracia y de nuevo para entregar tu palabra y les bendiga, Señor, a mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú el sazonador, Señor. Sé tú el Espíritu que le ponga el sabor y el toque, Padre, a este alimento de vida que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca, efectivamente, de cómo Elías tuvo que discipular a Eliseo para que él pudiera llegar, ¿sí?, al cumplimiento de su ministerio. Y lo llevó a 4 lugares específicos: Gilgal, ¿sí?, Betel, Jericó y Jordán. 4 lugares para poder recibir algo. Tuvo que caminar a 4 lugares diferentes para poder encontrarse con algo que le iba a bendecir. Me llama la atención que eran 4 lugares, ¿sí?, que al final de cuentas lo envolvían en algo, como si fueran los 4 puntos cardinales. Un día le dice Dios al profeta Ezequiel: sopla, ¿sí?, declara que el Espíritu sopla aliento de vida de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos, ¿sí? Y me llama mucho la atención, ¿sí?, que Dios jamás se va a contradecir, siempre afirma las cosas. Cuando Dios va a hacer algo, la opción es para todos, no hace acepción de personas. Mas sin embargo, no es para todas las personas, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos quieren, pero no todos quieren. ¿Sí? Muchos tienen el querer, pero no el hacer, ¿verdad? Entonces Dios es un Dios que siempre da la oportunidad, que siempre está ahí. Y Elías tenía una compañía de gente que en ese entonces le llamaban como una, o quizás ahorita se le nombra como una escuela de profetas, ¿sí? Pero dentro de esos discípulos que tenía Elías, solamente sobresalía uno, que se llamaba Eliseo. Sobresalía porque no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Si Elías caminaba hacia un lugar, allí iba Eliseo, mientras que los demás se quedaban a la expectativa. Veían que se iba, ¿sí?, a Betel, y veían que se iba Elías y Eliseo. Veían que se iba a Jericó y veían que se iba Eliseo y Elías para allá. Veían de lejos. No tenían la misma vocación, no tenían la misma convicción, ¿sí? Ellos estaban contentos con solamente estar ahí, ser parte del grupo. Pero la diferencia la marcó Eliseo. Estaba con Elías de día y de noche. Y eso es algo que marca la diferencia entre las personas que quieren y las personas que hacen que las cosas sucedan. Amén. Y cuando estaba Eliseo ahí con Elías, después de ese caminar, probablemente Eliseo no sabía qué iba a suceder en ese tiempo.
Pero los profetas le decían, ¿sí? ¿Sabías que Dios te va a quitar a tu Señor? ¿Sí? ¿Sabías que Dios ya te va a quitar a tu Señor? Yo te quiero preguntar a ti eso, ¿sí? ¿Sabías que un día, ¿sí?, iba a ser quitado el Señor? Es como si te dijeran ahorita, ¿sabías que van a quitar a tu padre? ¿Sí? ¿Te van a quitar a tu padre el día de hoy? La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Elías sabía eso. Por eso ahí en Segunda de Reyes, donde estamos, en el capítulo 2, ¿sí?, verso 3, dice: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Mira qué profetas tan sabiondos. A pesar de que lo sabían, ¿sí?, no lo seguían. Qué impresionante, ¿no? Pero Eliseo en el verso 2, ¿sí?, dice unas palabras muy interesantes. En la parte segunda dice: y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Cuántos tienen esta mañana esa convicción de decirle a Dios: Señor, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo todos los días? Señor, hasta el último aliento yo estaré contigo. Amén. Eso es lo que Dios está esperando de alguien que desea ser instruido, un discípulo que esté ahí pegado como lapa, como dicen entre las amistades, ¿verdad? Yo soy la uña, el otro es la mugre, uno es el chicle, el otro es la saliva, pero al final de cuentas están juntos, son inseparables. Ahí está la esencia, aunque ya no tenga el sabor al chicle, pero ahí están más pegajosos que nunca, ¿sí? Así de unidos, ¿sí?, era Elías y Eliseo. Elías todavía quería hacerlo para allá: ahí vete para allá, hombre, ya, ¿sí? Mas Eliseo decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, no te abandonaré, ahí voy a estar. Quizás los demás decían: pues es que ya está viejo Elías, o sea, ya es un ruquito, ya pasó de moda, o sea, ya el que sigue, ¿no? ¿Sí? Es como ahorita, ¿no? Toda la gente desea lo moderno, lo nuevo, y lo viejo lo van dejando, ¿sí?, porque creen que ya no sirve. Es el problema de nuestra época. Ya no se honra lo pasado, ya no se honra la experiencia. Ya los trabajos quieren gente de 20, 18 años, recién egresados, porque pueden hacer con ellos lo que quieran, pero los chavos no entienden eso, no lo ven. Pero rechazan la experiencia, rechazan la sabiduría, rechazan el tiempo, cosas que no se dan con la juventud. La juventud tendrá la fuerza, pero nunca tendrá la sabiduría total, porque no ha vivido, ¿sí? No ha vivido, no sabe. Puede decir que puede hacerlo, pero al igual que cuando uno ha desechado la instrucción, te vas a dar de topes, ¿sí? Algunos la libran, otros no, ¿sí? Pero más sin embargo, ¿sí?, Eliseo decidió honrar a Elías y estar con él, ¿sí?, estar con él. ¿Por qué? Porque Dios no ha pasado de moda. Dios sigue instruyendo, Dios sigue amando, Dios sigue repartiendo bendición. Amén. Y Eliseo sabía eso a tal grado, ¿sí?, que después de haber recorrido sus 4 lugares, en el verso 9 dice: cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oh, cosa difícil pides, le dice Elías a Eliseo. Porque lo que Eliseo estaba pidiendo no era algo que humanamente se pudiera dar, era algo que dependía de Dios. Y le dice: cuando tú veas que se ha quitado de ti, entonces sí, y si no, anáis, nada. Estuviera, a ver si sería abusado, ¿no? Sin perder la visión. ¿Sí? Sin perder la visión. Entonces, dice aquí en este verso, ¿sí?, que acabamos de leer, dice: te ruego una doble porción de tu espíritu. Y quiero que cheques que espíritu está escrito con minúscula. ¿Ya te diste cuenta? En aquellos tiempos el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, no moraba en los profetas.
descendía sobre los profetas y entonces los profetas podían hablar de parte de Dios. Pero no se quedaba el Espíritu Santo. Él llegaba, daba el mensaje y se iba. Y el hombre seguía su vida normal y cotidiana. Pero el llamado profético era un llamado bastante fuerte, ¿sí? Era un llamado a vivir una vida consagrada a Dios. No es lo que el mundo piensa actualmente. Requiere muchas cosas, ¿sí? Mas sin embargo aquí lo que Eliseo le estaba pidiendo era una doble porción, ¿sí?, de su espíritu. Los teólogos dicen que realmente lo que Eliseo estaba pidiendo era la herencia del primogénito. Y la herencia del primogénito, dice por ahí la escritura en Deuteronomio 21, 17, ¿sí? Cuando tú lo busques en tu casa, Deuteronomio 21, 17, ¿sí?, es que recibía el primogénito la doble porción de la heredad del padre. O sea que si había 3 partes, 2 partes eran del primogénito. Pero no solamente recibía eso, era responsable de ser el jefe espiritual de la familia. O sea, alguien que tenía que ser honrado. Pero no solamente eso, también tenía la responsabilidad de perpetuar la ley de Moisés en ese entonces, ¿sí?, a la posteridad, la ley de Dios que Dios había dado a Moisés. Entonces también tenía la obligación de que eso pudiera ser transmitido a los demás. Entonces, tener una doble porción, en ese entonces Eliseo estaba diciendo: yo necesito no solamente esa bendición doble, yo voy a necesitar de tu espíritu, Elías, de tu fuerza, de tu ímpetu, para poder permanecer firme y fiel al propósito de Dios en mi vida, y que yo pueda perpetuar, que yo pueda continuar con la obra, ¿sí?, que Dios te encomendó. Porque si mal no recordamos, la escritura nos enseña que Elías se cansó y dijo: deseo morir. Y se fue y se metió en una cueva. Y Dios le dijo: espérate, sal de esa cueva, porque todavía te resta mucho camino por recorrer. Y cuando sale de ahí, lo primero que le dice el Señor: lo que vas a hacer es que vas a ungir a Eliseo por sucesor tuyo. Entonces Eliseo era el sucesor de Elías. Entonces Eliseo decía: es que yo necesito no solamente lo normal, yo necesito algo más especial para poder consagrarme como tú lo has sido, para poder terminar la labor que Dios te ha encomendado. Si Elías era el restaurador, como dice la escritura en el Nuevo Testamento, entonces Eliseo tenía que perpetuar, tenía que continuar con la labor. Cristo, ¿sí?, vino a cumplir una función, pero nos heredó una porción para que nosotros continuásemos con su obra. En ese entonces Eliseo pedía una doble porción del espíritu de Elías. Necesitamos nosotros entender que es, ¿sí?, esta porción del Espíritu. Dice la Escritura que nadie tiene nada que no haya recibido. Aún Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue impuesto por manos del presbiterio. En otra parte le dice: lo que recibiste de mis manos. Eso significa que es una herencia, amados. Es una herencia. Para poder cumplir la misión de Dios necesitamos recibir esa herencia. Y hay una herencia especial, ¿sí? Hay una herencia celestial, pero hay una herencia especial para los hijos, ¿sí? Hay una herencia especial de Dios para ti, para ti, para ti, para todos y cada uno de nosotros, para perpetuar, ¿sí?, para perpetuar la obra que quedó inconclusa. Porque nuestro Señor Jesucristo dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por eso la iglesia es levantada para que continúe con esas obras. ¿No dice la Escritura que aún mayores cosas haremos?
porque Él está en el Padre. Eliseo, ¿sí? Eliseo realizó una porción doble de los milagros de Elías. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Sí. Entonces la petición que hacía Eliseo era una petición de un hombre que respondía al llamado de Dios. Él estaba respondiendo, él estaba diciendo: sí, yo voy, pero sé que en mis fuerzas no lo puedo hacer. En Zacarías leímos capítulo 4, ¿sí?, que para poder avivar a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, se les tuvo que decir proféticamente: no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Si queremos lograr algo en la vida, ¿sí?, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. En estos tiempos lo podemos ver de una manera muy interesante a través de una unción. Esa impartición es una unción. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado esa palabra, unción? Sí, amén. Amén. La unción del Espíritu Santo. ¿Pero alguien sabe de dónde proviene esa palabra unción o esa práctica? ¿Sí? No. ¿Cuántos han escuchado que somos ovejas del prado del Señor? Amén. Por eso nos llaman ovejas. Somos ovejas. Pero es curioso. La palabra unción o ungir viene precisamente de una práctica pastoral, donde las ovejas, ¿sí?, se llenaban de garrapatas, de piojos y de todo, ¿sí?, a tal grado que todas se iban a la cabeza. Y si se iban a la cabeza, se metían por las orejas y mataban a la oveja. Entonces los pastores, para poder proteger a las ovejas, derramaban aceite en la cabeza de la oveja. De esa manera los bichos se resbalaban, ¿sí?, y no se metían en sus oídos. ¿No dice acaso la Escritura: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? ¿Sí? ¿A causa de qué? De que no hay unción sobre la cabeza. ¿Sí? De que no hay unción. ¿Sí? Entonces la unción vino a representar, ¿sí?, un símbolo de bendición, un símbolo de protección y un símbolo de poder. ¿Sí? Entonces ungir significa untar, embarrar. Por eso es que cuando una persona no tiene unción, no tiene aceitito, las relaciones con sus semejantes son friccionantes. Es como un motor sin aceite. ¿Qué le va a pasar? Se va a desvielar. ¿Sí? Lo peor es que cuando se desvielan, fierro con fierro se pega, se funden. ¿Sí? Cuando una persona no tiene la unción del Espíritu Santo, hay una fricción, se pone aquello el rojo vivo y quedan, en lugar de separar: no quiero saber nada de ti, pues lo siento mucho, vas a quedar fundido con la persona. Sí. Cuando una persona tiene rencor con alguien, ¿sí?, lo que sucedió es que quedó ligado, mira, fusionado, quedaron unidos. Sí, perdono, pero no olvido. Pues no vas a poder jamás. ¿Por qué? Porque ahí estás unido, estás pegado. Amén. Amén. Así la persona, cuando está ligada al pecado, ¿sí?, igualmente se fusiona. ¿Sí? Dice que practicar la fornicación, ¿sí?, dice que es tan malo porque dice que ya no son dos, se hacen uno solo. ¿Sí? Y todo lo que tenía la persona se viene a pasar a la otra persona. Todos sus espíritus, ¿sí?, toda la maldad que tenía se pasa. Sí, amén. Se pasa. Entonces, actitudes que no tenía, cosas que no tenía, ahora sí las tiene. Pues, ¿de dónde te vino eso? Pues, ¿quién sabe de quién agarró? ¿Quién sabe quién traía ese espíritu? ¿Verdad? La palabra dice que mucha gente fue ungida, pero en especial nos habla del rey David, nos habla de Samuel, nos habla de personas ungidas, ¿sí?,
que podían realizar una labor de Dios, porque el Espíritu Santo estaba ahí. Por ejemplo, Sansón, ¿sí? Aunque muchas veces fue Sansón que no entendía, ¿sí? aferrado a lo suyo, aferrado a sus vicios, ¿sí? A final de cuentas, cuando el Espíritu Santo venía, era libre. Pero no estimó, ¿sí? No honró lo que Dios le había dado, y a final de cuentas le sacaron los ojos. ¿Sí? Fue deshonrado, fue una diversión para los demás. La gente se divertía con él. Qué terrible, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, las cosas sucedían, las cosas cambiaban. Eliseo tenía que enfrentar una situación muy difícil para el pueblo de Israel. Venía algo muy complicado. Venían tiempos difíciles de hambruna, venían tiempos de ser conquistados, venían tiempos de guerras, venían tiempos muy complicados, y más complicados porque Dios no iba a estar con ellos. Eran tiempos difíciles y se necesitaba realmente tener la unción del Espíritu Santo para que la gente pudiera entender, para que la gente pudiera creer y caminar. Y la unción funciona de dos maneras. Una, de forma personal. Acompáñame a Isaías capítulo 10. Allá adelantito. Amén. ¿Ya estamos ahí? Verso 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué cosa? De la unción. ¿De cuál yugo está hablando la Escritura? Un yugo de esclavitud. Sí, amén. La esclavitud es la que te lleva al pecado, al error, a la equivocación, y eso te separa de Dios. Si no hay unción, estás bajo un yugo de esclavitud, porque está hablando de libertad aquí. Una persona, ¿sí? Te digo que actúa de dos maneras esta unción, ¿sí? De una manera personal. Si tú tienes una necesidad, si hay algo en tu vida que tienes que dejar y no puedes, tú lo que necesitas es la unción del Espíritu. Amén. Porque entonces solamente de esa manera se va a pudrir, se va a romper el yugo de la esclavitud. Amén. Si tú lo intentas romper, se va a hacer más fuerte, dice la Escritura en Jeremías. ¿Sí? Rompieron un yugo de madera y se hizo uno de fierro. Se hace más fuerte todavía. La gente, cuando intenta cambiar algo en su fuerza, a su manera, se hace cada vez más duro, se endurece cada vez más el corazón. Sí, así es, amén. Por eso dice la Escritura: solamente la unción del Espíritu pudre el yugo de la esclavitud. Amén. Alguien que tiene vicios de lenguaje, vicios de costumbres, vicios, ¿sí? de cualquier índole, problemas de cualquier índole, es porque simple y sencillamente le falta unción, no tiene unción del Espíritu. Tendrá el Espíritu y quizás una doble porción, ¿sí? Pero no tiene la unción del Espíritu Santo que le puede ser libre. ¿Por qué? Porque no ha ido a Gilgal ni a Betel, o quizás ha llegado solamente de vacaciones o de pasadita. ¡Ay, qué suave, qué padre! Aquí todo incluido, mira, wow, aleluya. Pero apenas se aparta, todo eso se apaga. Y la persona vuelve, no igual, vuelve a ser peor que antes. Dice la Escritura: aquel que ya gozó de los deleites del Espíritu, ¿sí? En esta vida, y se aleja, su condición viene a ser peor que la de antes. Dice: ya no puede ser restaurado, ya no, porque ya no hay otro Cristo que le salve. Entonces Dios dice: se necesita la unción, se necesita la unción, ¿sí? Se necesita la presencia de Dios en la vida de cada persona.
para que ese rencor, para que esas molestias, ¿sí? Para que esas cosas con las que tú no puedes se vayan de tu vida. La unción tiene el poder para que tú seas libre. ¿Amén? Amén. Puedes estar en esa parte de Gilgal, la roca, puedes conocer la palabra, ¿sí? Al derecho y al revés, pero sin el Espíritu no hay vida. Al contrario, dice la Escritura, la palabra mata. Sí, amén. No hay vida. ¿Cuántas personas conoces que hablan mucho de Dios, pero maldicen a cada rato? ¿Sí? Con sus hechos niegan, ¿sí? La eficacia de la gracia de Dios. Quieren, pero no pueden. Pablo lo decía en Romanos 7. Dice, hay una ley, ¿sí? En mis miembros que me gana, me domina, me lleva a hacer lo que no quiero. Apruebo que la ley de Dios es buena, ¿sí? Mas sin embargo hay una ley en mis miembros, en mi carnota, que me gana. No puedo. ¿Por qué? Porque hay un yugo de esclavitud. Hay un yugo que me jala hacerlo. No quiero, pero ay, qué rica chévere. ¿Ah? No quiero, pero híjole, se gozan con la lengua, hasta salpican así. ¿No? Y saben que está mal. Y tienen remordimientos y se sienten mal. Pero no pasa nada. Siguen igual siempre. Y cada vez van peor, se van resbalando más. Entonces la unción actúa de una manera interna. Pero también actúa de una manera diferente. ¿Sí? Isaías 61. Ay, pastor, pero yo ya recibí la unción del Espíritu. ¿Cuándo fue eso, mi hermano? No, pues hace como 15 años. Pues, mi hermano, es que la unción se necesita a diario, todos los días. La gloria pasada ya pasó. Ayer fue ayer. Ayer sacaste 10 de calificación. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hoy tienes otro examen. Sí, amén. Y también puedes sacar 10. Amén. ¿Sí? Ayer fuiste libre, pero hoy también necesitas libertad. Sí. El enemigo teje como una araña trampas. Hace pozos para que los hijos de Dios caigan ahí. Necesitamos visión para verlos y decirle, no caigo ahí. Y le das la vuelta. La unción del Espíritu Santo pudre los yugos de esclavitud. Pero Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre quién. ¿Sobre quién? Sobre mí. Sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre mí. Sobre ti. Amén. Pastor, aquí está hablando del Cristo, del Mesías, del ungido. Sí, claro que sí. Pero ¿acaso no Él mora en ti? Sí, amén. Y aquí la Escritura ya claramente leo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Así que agarra tu dedito así. Agárralo, levántalo, ándale, levanta tu dedito como niño chiquito y di: el Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. Exacto, sobre mí. Sí. ¿Para qué? Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Pastor, es que yo no puedo hablar de Dios, me cuesta trabajo. Es que te hace falta la unción del Espíritu. ¿De dónde viene la unción? De una práctica. Los bichos se suben a la cabeza y se meten a los oídos y matan a las ovejas. Tienes que cuidar lo que escuchas, porque si no te va a envenenar el corazón y te va a matar. Porque después hablarás cosas incorrectas. Sí, amén. Y eso te va a hacer más daño que comerte un caso completito de carnitas y cueritos. Tienes que cuidar lo que tú oyes. Los bichos, el enemigo, los demonios, lo que intentan es siempre ir a la cabeza, subirte a la cabeza. Cuando a alguien se le sube los humos a la cabeza es porque se le subió el bicho del orgullo, de la vanidad,
de la pretensión, y se siente así, pero eso solamente está, sí, en una fantasía. ¿Qué va a suceder? Lo va a matar, lo va a destruir. Sí, así. ¿Pero por dónde entró? Por el oído. Por el oído. Cuando consagraban a los sacerdotes, lo que hacían era ponerle aceite en el lóbulo de la oreja, representando así, ¿sí?, la limpieza por medio de la sangre y la unción, ¿sí?, para que no entrara ninguna palabra maldicha, para que te resbale. ¿Sí? Es cuando alguien te está diciendo cosas inapropiadas y tú tienes una sonrisa en la boca porque tú estás escuchando a Dios que te está diciendo: mira, así como lo ves, yo te digo. Así como hablaba él, tú hablabas. ¿Sí? Y ¿sabes qué? ¿Sí? Y mientras más se pone así, yo voy a actuar con él. ¿Sabes qué? Síguelo bendiciendo. Mientras a ti te maldicen, tú bendice. Mientras te dicen imprecaciones, tú síguele bendiciendo. No te canses de bendecir. Porque al final de cuentas acumularás ascuas sobre su cabeza. Amén. Sí. Eso pasa, amado, cuando la unción del Espíritu está en tu vida. Cuando esté en ti, las cosas cambian. No solamente te libera a ti, sino que te prepara para el ministerio, no oyendo voces extrañas, sino que vas a escuchar la voz de tu pastor y le vas a seguir. Vas a escuchar la voz de la autoridad y vas a seguir. Vas a escuchar la voz de Dios y vas a estar con Él. Si Él dice: voy a tal lugar, allá voy. Jesús decía: yo veo lo que hace, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Sí, amén. Y entonces Jesús iba para allá. Estaba atento. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Te prepara para el ministerio. Dice: me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. No a predicar malas nuevas ni chismes. Buenas nuevas. Si no edifica, si no bendice, si no tiene por qué saberlo, pues chispa, pues ponle candado. Móchate la lengua. Amén. No vale la pena hablarlo. ¿Ya supiste lo que hizo la vecina? A ver, ¿me conviene saberlo? No, ¿verdad? ¿Me edifica? No, ¿verdad? ¿A alguien le está saliendo sangre? Mejor no me lo platiques. Si las novelas o los programas esos del, ¿cómo se llama ese? Big Brother o no sé qué, chispas, por favor. ¿Supiste lo que pasó? Pues no me interesa. ¿Sí? Bastante tengo con la novela de mi vida. ¿Para qué quiero más? ¿Y todavía le quieres acumular otra? No. Y lo dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Amado, si tú tienes la unción del Espíritu Santo, Dios te da el poder para que si una persona está encarcelada, tú la puedas hacer libre. Si una persona está atada, tú la puedes hacer libre. Sí, amén. Me acuerdo que mi mamá me decía: pero hijo, es que yo te daba tantos consejos tan buenos. Sí, mamá, de veras, gracias. Pero yo no podía responder a esos buenos consejos. Yo necesitaba una palabra del Espíritu que me pudiera hacer libre. Amén. Amén. Tú le puedes dar a tus hijos, padres de familia, muy buenos consejos, los mejores, pero lo único que le va a salvar es que estas palabras sean del Espíritu. Amén. Si estaba en una cárcel, lo vas a hacer libre. Si estaba enfermo, le vas a dar sanidad. Las cosas van a cambiar, las cosas van a transformarse. ¿Por qué la persona sigue atada? ¿Por qué la persona sigue esclavizada? ¿Por qué la persona tiene problemas de conducta? Simple y sencillamente porque está atada, enferma o encarcelada. Sí, amén. O está entristecida.
necesitamos la unción del Espíritu. Y Dios nos ha estado hablando una y otra vez. Necesitamos buscar su presencia. La unción no es algo que se logra, amados, ¿sí?, dominicalmente. La unción es algo que tú consigues todos los días. Amén. En tu lugar secreto. Sí, amén. Unción es cuando tú buscas a Dios. Y donde quiera que tú llegas, Dios está ahí. Sí, amén. Amén. Porque eres tú quien atrae la presencia de Dios. Sí. Es tu fidelidad. Sí. Señor, ahí estamos, porque ahí estás tú. Sí, amén. Y a donde quiera que yo voy, tú también vas conmigo. Amén. Amén. Sí. Y si yo voy a un lugar es porque yo llevo un propósito. Sí. Si yo voy a un lugar, yo tengo palabras del Espíritu. Sí, amén. Sí. Si no, ¿a qué voy? No tengo nada que ir. Dice la Escritura, primera de Samuel, que él se suscitaría un sacerdote fiel, que anduviera ungido delante de él todos los días. Amén. Todos los días. Y amado, esto es para ti. Una iglesia verdadera, una iglesia en Cristo, es alguien que tiene la unción del Espíritu. Es alguien que no ocupa gritar, porque la autoridad del Espíritu está manifiesta ahí. Es cuando vas a decir las palabras necesarias para edificar, para exhortar. La unción representa y significa responsabilidad, significa compromiso, significa entrega, significa consagración. Eso significa unción. Elías tenía 50 en Betel nada más. En los otros lugares había más. Pero de toda la banda, solamente uno, Eliseo, recibió la unción, recibió el poder. Los demás tenían palabra, tenían revelación, sí, pero no tenían el poder del Espíritu para hacerse ni libres, ni poder hacer libre a nadie. Amados, Dios quiere entregarte, sí, una llenura del Espíritu. Y hay muchas maneras donde dice Dios, de esa forma vamos a poder recibir la unción. Amén. Y miren un salmo. Alguien a veces se acuerda, dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en unidad. ¿Alguien se acuerda qué salmo es? 136. Amén. Así es, verso 2, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Otra vez. Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. No permitas que nadie te hable mal de nadie. No lo permitas. Sí, amén, hermano. No lo permitas. Si tienes a alguien en tu face que habla mal del presidente, bórralo o bórrale esas conversaciones. No lo permitas porque te van a contaminar, te van a destruir. Si te vienen pensamientos raros acerca de algo, de alguien, por favor, no lo aceptes, porque no viene de Dios. Dios no acusa a nadie. Dios no señala a nadie, Dios no desnuda a nadie, Dios no avergüenza a nadie. Dios bendice, Dios protege, Dios lleva a la persona a la verdad para que esa persona sea libre. Si alguien te va a hablar mal de alguien, que sea tu vecino, por favor, cierra los oídos. Inmediatamente ponte la sangre de Cristo en el óvulo. Dile, Señor, límpiame de todo esto. Esto no lo tengo que escuchar, no viene de ti, Señor. Tú no acusas a nadie, tú no condenas, tú salvas, tú liberas, tú restauras. Y Señor, y pon aceite, Señor, para que me resbale cualquier mala palabra contra mí o contra nadie.
yo no la quiero escuchar, Señor. Mantén mis oídos santos. Yo quiero permanecer puro para ti, consagrado a ti. Si hay algo mal, Señor, tú me lo dirás, pero me lo dirás de tal manera en que considere primeramente que yo puedo caer en lo mismo. Y si tú me unges para ayudar a los demás, tú lo primero que tengo que hacer es aprender a guardar lo que yo escucho. Y la única manera es siguiendo a tu Señor, obedeciendo. Amados, Dios quiere una iglesia grande y de poder, Amén. porque el Espíritu Santo está con ellos. Sí, así Tienes que saber, amado, que Dios te entrega un poder tremendo. Primera de Corintios, por favor, con esto terminamos. Amén. Verso 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya la tienes. Dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado, eso se llama unción, eso se llama también compromiso y eso se llama responsabilidad. Dios te ha entregado un poder, una autoridad, te colocó en un lugar para una misión específica: anunciar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Una palabra mal dicha lo va a atar en lugar de dejarlo libre. Tú puedes ser una persona que tenga toda la ley y que te la sepas de memoria y que esté en tu corazón, pero la ley del Espíritu se llama gracia, Amén. y esa gracia da libertad. Sí, así es. Amén. Ok. Gloria a Dios. Pastor, dijo primero los Corintios que perdón. 1:4. 1:4. 1:4. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, dice la Escritura, en armonía. Amén. La armonía significa que cada uno hace la labor que le corresponde. La labor que el Espíritu Santo le dio a cada uno. No más. Al que es evangelista, que evangelice. Al que es profeta, que profetice. Pero todo en su tiempo es hermoso. Dios quiere un pueblo redimido que sepa ser agradecido con Él. Dios te quiere decir, amado, que Él te entregó un poder, te enriqueció un todo. Pero ese poder es un poder para salvación, donde la honra y la gloria es para Él. Es como si Dios nos hubiera inscrito en el libro de la vida, porque Él sabe las cosas que vamos a hacer cada uno. Él sabe que lo que tú vas a hacer se llama obediencia, se llama fe, se llama fidelidad, porque el Espíritu de Dios está ahí contigo. Si le estabas batallando con algo, amado, Dios dice: lo único que necesitas es una unción. Unción para ti, unción para tu matrimonio, unción para tus relaciones personales, de trabajo. Una unción que lima las asperezas. Si había durezas, el Espíritu Santo es
experto en cambiar esas cosas. Si había tristeza, Él es experto en dar alegría. Si había enfermedad, Él es experto en dar sanidad. Padre, y en esta tarde, Señor, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo. Padre, dice tu palabra que nos enriqueciste en todo, Señor. Y tu palabra nos enriquece, Señor. Yo te pido, Señor, que haya unción en los oídos de mis hermanos. Que haya libertad, Señor. Para que tu palabra, Señor, suave y dulce como la miel, endulce su vida y su corazón, Señor. Padre precioso, Padre precioso, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad, Señor, para mis hermanos. Declaro apertura de cárceles, Señor. Si había ataduras, esclavitud, aún maldiciones generacionales, yo declaro que se rompen en esta hora, Señor. Es tu poder, Señor. Yo declaro lo que dice tu escritura, Señor. Apertura de cárceles, sanidad, libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que tú les das esa autoridad, Señor, para terminar la obra que tú nos has encomendado como cuerpo y como iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seamos fieles a tu palabra, que sigamos los pasos a donde quiera que tú vayas, en el nombre de Jesús. Y bendice sus vidas, bendice sus generaciones, bendícelos, Señor, con el poder y la autoridad que solamente tú das. Padre, y por mi mano y por la autoridad que tú me has dado, también les bendigo, en el nombre de Jesús. Amén.